Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias de nuevo por la invitación. Muy bien por acá. Bueno, gracias a vos por, bueno, Bueno, por prenderte. Contanos un poco, bueno, el escenario ahora del comicio. Hemos leído algunos análisis, algunas notas respecto de lo que dicen las encuestas. ¿Qué te resulta ese panorama previo? Contanos un poco ese contexto. bueno, digo, primero voy a tratar de muy brevemente hablar un poquito de cómo se llega, ¿no? Digo, Sí, sabemos que hace ya más de 10 años Nicolás Maduro está en el poder. Digo, después de años en los que el conflicto, tanto institucional como político, económico, ¿no? La migración de millones de venezolanos a países como la Argentina, pero también a otros países de América Latina, de Europa, ¿no? Como es el caso de España o Estados Unidos, en muchos casos también en América del Norte. La crisis política, ¿no? La persecución a opositores, el bloqueo económico, de alguna manera, como estrategia para combatir al régimen de Maduro que se mostró realmente ineficaz, insuficiente, ¿no? Para darle el brazo a torcer a Maduro. La estrategia de la oposición, que hace algunos años, ¿no? Recordemos cuando Juan Guaidó, que en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclama por una movida de la Asamblea como presidente, era una movida que tiene un apoyo inicial, pero que después termina fracasando, ¿no? Por el propio desgaste. ujú, Y bueno, la propia oposición que tiene que, de alguna manera, ensayar alguna salida más a partir del diálogo, el propio Maduro también, ¿no? ujú. Estados Unidos ahí mediando en su momento, se llega a los acuerdos de Barbados en el año 2023, en los cuales se fijan algunas pautas para cierta normalización institucional, para ciertas garantías políticas, a cambio, ¿no? De un relajamiento de las sanciones económicas contra Venezuela y contra los funcionarios del gobierno, Sí, pero que bueno, llegamos en un clima de enrarecimiento, si uno se pone a pensar, porque después de esos acuerdos de Barbados que se firman el año pasado, Maduro, el gobierno de Maduro, ¿no? Quiere vetar la candidatura de quien viene perfilando como la figura opositora más importante, que es María Corina Machado, ujú, una figura realmente muy popular, que triunfa ampliamente en las internas de la oposición y Maduro inhabilita como candidata, ¿no? sí. Y bueno, para el gobierno es una forma de violar los acuerdos porque la oposición sigue adelante con las internas, aún con Machado inhabilitada por el gobierno. Intentan inscribirla como candidata cuando llega la inscripción de candidatos, el gobierno no lo permite, intentan inscribir a otra candidata que tampoco la permiten y finalmente terminan metiendo por la ventana a quien es el candidato, que es Edmundo González Urrutia, alguien bastante ignoto hasta el momento de las elecciones, pero que bueno, su principal arma es ser la cara de María Corina Machado, ¿no? Y ahí, Claro. bueno, llegamos en un escenario de la polarización política venezolana que conocemos, por lo menos en los últimos 20 años, muy recrudecida, una crisis económica que parece ir amainando, ¿no? Algunos analistas hablan del milagrito económico venezolano, Ujú. pero que es un milagrito económico basado en soluciones económicas bastante alejadas de lo que uno diría la Biblia bolivariana, ¿no? Bien neoliberales, bien ortodoxas, bien de derecha, como por ejemplo algo parecido a lo que quería implantar Patricia Bullrich en la Argentina o el propio Javier Milei ahora tiene en mente, que es la competencia de monedas, ¿no? Que es una forma de Claro, dolarización. claro. Entonces, Maduro estabilizó la economía desde la destrucción de lo que quedaba del poder adquisitivo de los venezolanos, pero bueno, logró frenar la inflación de alguna manera. Claro, estamos hablando con Walter Flores, analista internacional. Urrutia había tenido un paso por un gobierno de Chávez, si mal no entiendo, ¿no? Es un diplomático de Claro, carrera, ha tenido una participación en algún momento de la última historia venezolana, ¿no? claro, él exactamente es un diplomático de carrera, tiene un paso por el chavismo muy lejano igual ya, Claro, pero bueno, sí, de hecho buena parte de la oposición ha tenido en algún momento algún paso por el chavismo, hay incluso sectores opositores ujú. que se reivindican chavistas todavía, opositores a Maduro, ¿no? Pero bueno, el propio Urrutia sí, fue funcionario de Chávez, Y exactamente. Walter, ¿podría perder este fin de semana Maduro?
Digamos, hay una chance alta y Bueno, las encuestas marcan una tendencia en ese sentido. Son creíbles las encuestas. Cada vez que decimos la palabra encuesta, bueno, se nos despiertan 25 ideas enseguida, pero digo, a priori hay como una coincidencia, hay como también un entramado, algunos pronunciamientos de líderes sudamericanos en ese sentido, digamos, ¿no? Como que preparando un terreno de una posible reacción post-derrota. ¿Qué se ve y qué se dice en a, ese sentido? a ver, las encuestas más serias, digo, porque también en época de elecciones proliferan encuestadoras Ujú. de dudosa calidad para plantear determinados escenarios, pero las encuestas más serias vienen hablando de una diferencia de hasta 40 puntos, ¿no? De Claro. más de 60 o 65 puntos de la oposición contra 20, 25, 30, en el mejor de los casos para Maduro. Ujú. La gran pregunta es si Maduro va a estar dispuesto a perder, ¿no? La grande, si Claro. va, primero si va a permitir la derrota, después, en el caso de que lo permita, si la acepta y cómo es una eventual transición o entrega del poder, ¿no? Eso es la gran incógnita, tal vez. Por Claro. eso llaman mucho la atención las irregularidades, digo, cierto cierre del espacio público para la oposición, cierta persecución, apresamiento de algunos dirigentes opositores durante la campaña, digo, se ve cierto movimiento en el régimen venezolano Ujú. y, como bien decís vos, la postura de líderes regionales muy importantes como Lula, ¿no? A quien no se puede acusar de ser un agente del imperialismo norteamericano, Claro. hablando de que, bueno, si Maduro pierde, tiene que aceptar los resultados, Sí. ¿no? Entonces, o ciertos vedores internacionales que se bajan o son bajados, digo, son bajados, como en el caso del expresidente argentino Alberto Fernández, que Exacto. hizo un comentario avalando lo que planteó Brasil, lo que planteó Lula, y el gobierno lo bajó como vedor internacional. Los propios brasileños se bajaron ellos mismos, ¿no? No van a participar del proceso de veeduría. Entonces, bueno, también hay Ujú. determinadas dudas sobre la transparencia del proceso. Ujú. Hay muchas incógnitas por resolver que vamos a poder saberlas recién el domingo, ¿no? Es un clima, Contanos, la verdad, bastante extraño. en ese sentido hay un partido opositor, Encuentro Ciudadano, que está pidiendo una auditoría ciudadana para que bueno, los votantes estén o la gente, no sé cuáles son las instancias de la vida, de la sociedad civil ahí en Venezuela que podrían estar en el recuento de votos. Parecería muy lejana esta posibilidad, pero es como que anticipan ese escenario de, bueno, de dudas respecto a bueno, al funcionamiento del comicio, digamos, ¿no? Sí, algo que se planteaba como un desafío era la logística en relación a los testigos, ¿no? Que serían algo como si pensáramos en la Argentina los fiscales, ¿no? En las mesas, Ujú. partiendo de la idea de las mesas. Bueno, Edmundo González esta semana anunció que habían logrado conseguir los 30.000, cubrir las 30.600 mesas con testigos, con vedores, y lo que se pide, ¿no? De este otro partido que vos mencionás, es la idea de la auditoría ciudadana, que no solo en la mesa, sino antes, durante, después, quedarse hasta el final del recuento, Claro. en la calle, en los comandos electorales, de la justicia electoral, digo, que la ciudadanía se comprometa para hacer ese seguimiento y garantizar lo que ellos entienden, no vamos a ver si en las urnas se contrasta, lo que ellos entienden tiene que ser un triunfo o va a ser un triunfo necesario de la oposición. Bueno, dicen, los votos están, lo que corresponde a la ciudadanía es también comprometerse en defender ese resultado, ¿no? Por eso la idea de, bueno, desde el lugar que la ciudadanía pueda, intervenga, tanto en las mesas como en el proceso posterior de escrutinio y de cuidado de esos resultados. Ayer hablaba, te comento algo de foto neuquina de mi vecino venezolano, me lo encuentro ayer y ¿cómo ves las elecciones? Le decía, no, para ver cómo siente un venezolano desarraigado fuera de su país esta situación, si va a poder votar, si se puede votar. Me dice, hay 8 millones de venezolanos en el exterior, me dice, y la mayoría de ellos no van a poder votar por el proceso de dificultad, digamos, muchos salieron de alguna forma irregular, por supuesto, y esto de acceder a documentación oficial que te permita votar es todo un dilema. ¿Se sabe algo al respecto de la incidencia del votante exterior? Si efectivamente ese proceso se va a poder dar. Bueno, justo estaba leyendo sobre eso hace un rato. No, salió el informe ¿no? de los argentinos en Venezuela que van a poder votar. Ujú. Hay 220.000 más o menos venezolanos en la Argentina y Mira, van a poder votar 2.600, ¿no? Imagínate la incidencia, es más o menos el 1% muy de bajo, los ¿no? venezolanos que efectivamente están en el país. Entonces, bueno, digo, el régimen ahí ha implementado algunos mecanismos en relación al registro de votantes y demás Ujú. para evitar que la mayor cantidad posible de venezolanos en el exterior no voten, porque, bueno, se sabe
o sospechan, y todo el que Claro, ha tenido contacto con venezolanos en el exterior, la mayoría se han ido, ¿no? Por estar en desacuerdo con el gobierno y son fuertemente antichavistas. claro. Entonces, saben que sería un voto muy adverso. Ni hablar. Eh, ¿qué se espera de una eventual derrota de Maduro? Es esto de se habla de bueno un candidato algo más bastante más moderado. Hablo de Urrutia, ¿no? De Edmundo González Urrutia, este diplomático del que hablabas recién. ¿Es tan así que podría ocurrir un cambio de paradigma en la región sudamericana respecto del impacto geopolítico, de la vinculación con los gobiernos sudamericanos en esta nueva era o en esta nueva oleada de disruptiva en algún sentido también con nuevos nombres en el continente sudamericano? ¿Qué hay de la posible relación con Estados Unidos también? ¿Cómo ves ese contexto? Bueno, si uno tiene que situar a las figuras más importantes de la oposición, están, digamos, a la derecha del espectro político. Hoy justamente María Corina Machado tuiteó, ¿no? Que había estado en diálogo con el presidente argentino, con Milei. Ahora, creo que es bastante más complejo, como decís vos. Económicamente yo siento que no necesariamente comparten la misma visión que gente como Milei, por Ujú. ejemplo. Digo, también hay que ver qué país reciben con qué tipo de programas, ¿no? No es Claro, que Maduro hoy esté aplicando un programa económico de izquierdas, ni mucho menos. claro, Entonces hay que ver de qué manera un eventual gobierno de la oposición, digamos, a quién le dan el control de la economía, ¿no? Pareciera que Urrutia es un perfil, como decís vos, bastante más centrista, bastante más moderado. ujú, Pero bueno, a mí lo que me interesa particularmente es, bueno, la oposición hoy está unida fundamentalmente, y hace muchos años, por la oposición al chavismo y a Maduro. claro, Cuando el chavismo y Maduro no estén en el poder, me parece que van a empezar a aflorar los matices, las diferencias, y el desafío de la oposición va a ser, de la hoy oposición, va a ser mantenerse unida cuando surjan diferencias importantes en relación a qué proyecto de país y a qué país construir una vez que el chavismo no esté en el poder, ¿no? Me claro. parece que eso es algo para seguir bastante de cerca. Las eventuales fisuras, las eventuales diferencias que surjan en ese posible gobierno opositor, porque están unidos actores muy, muy diferentes, ¿no? Ni Desde hablar. la centroizquierda hasta las derechas más conservadoras de Venezuela. Claro. Y bueno, el poder económico y movimientos sociales, ¿no? Es un movimiento tan amplio como heterogéneo, como diverso. Ujú. Y bueno, digo, la relación con el resto del continente, eh, sobre todo con Estados Unidos, que nos atraviesa creo que a todos los países latinoamericanos, también va a estar muy expectante de lo que pase en noviembre en Estados Unidos, que es, ¿no? Claro, Un hervidero, y también con claro. lo que acaba de pasar en el Partido Demócrata, ¿no? Reemplazando a Biden por Kamala Harris como candidata, Ujú. bastante más competitiva de lo que parecía al principio, ¿no? Bastante más voto a voto va a estar esa elección. Mira, Y bueno, claramente no va a ser la misma relación que pueda tener Venezuela con Estados Unidos, con claro, Biden que con Donald Trump. claro. Gane quien gane el domingo, Una relación con Biden, no que con Kamala tuvo Harris, perdón. con Kamala Harris. Tuvo esos matices también esa relación, ¿no? Sobre todo tallando fuertemente la inflación post pandemia, recuerdo, ¿no? Eso de ser parte del eje del mal Venezuela con Nicolás Maduro en la mirada de Estados Unidos a esas necesidades con cara de hereje de acceder a, bueno, porque están las reservas más grandes del mundo de petróleo, para ir equilibrando también la balanza comercial energética de Estados Unidos, ¿no? Eso del precio de los combustibles. eh, Hubo como algunos momentos de esa relación siempre tensa, igual, con algunos guiños, ¿no? De acuerdo a las necesidades propias de Estados Unidos, ¿no? Sí, pensemos que hubo hechos, bueno, fundamentales. No sé si tanto la pandemia en ese sentido, pero por ejemplo, bueno, el propio recambio, ¿no? Hasta el 2000, fines del 2020, a principios del 21, Donald Ujú. Trump y luego Joe Biden. Claramente Biden marcó un poco el pulso de ese relajamiento, ¿no? Fue el gobierno de Biden el que inició esta idea de tender puentes, de Claro, una mesa de diálogo, de empezar a darle una salida política al problema venezolano, pero también hubo un problema, un tema clarísimo que fue la guerra, ¿no? La invasión de Ucrania por Rusia. Digo, ahí Estados Unidos necesariamente se vio obligado, han recibido a Maduro en Washington, digo, de los dos lados, ¿no? Pero porque, bueno, Estados Unidos sabiendo que claro, claro. frente a la escasez sobre todo de petróleo y de gas ruso, bueno, tener a Venezuela ahí
lo empezó a ver con otros ojos, ¿no? Claro, Maduro dejó de ser tan malo y tan feo por un rato, después se volvió a enfriar, ¿no? Pero bueno, me parece que la coyuntura internacional llevó a que, de alguna manera, también a empezar a buscarle una salida política a esta situación, ni hablar. porque a nadie le convenía y a nadie le conviene en algún punto una relación tan tensa y tan rota entre los Estados Unidos y la región, pero bueno, en este caso particular con Venezuela, ¿no? Claro. Walter, bueno, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por estos minutos, por compartir tu mirada también aquí en Mejor de Tarde para entender esas claves del comienzo de este fin de semana y bueno, la geopolítica de la región también con esas aristas tan complejas e interesantes como reseñabas vos también en la entrevista. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo grande.